¿Y si te dijera que el acceso a una dimensión más profunda de tu ser no está en el futuro, ni en un conocimiento oculto, ni en una técnica secreta? ¿Y si ese portal que buscas, esa puerta hacia la conciencia plena, ya estuviera abierta justo delante de ti, en este mismo instante? La mayoría de las personas vive esperando un momento especial para despertar. Esperan un cambio, un logro, una respuesta. Creen que la transformación interior ocurrirá cuando algo suceda, cuando tengan más tiempo, cuando mediten lo suficiente, cuando comprendan mejor su mente. Pero lo que Eckhart Tolle nos enseña es que ese momento no llegará, porque ya está aquí. El presente, este mismo instante, no es solo un punto en la línea del tiempo, es la puerta hacia algo infinitamente más vasto. Sin embargo, la mente humana está tan condicionada a buscar, analizar, anticipar, que pasa por alto lo más simple, el poder de la hora. Cuando te detienes y observas, sin intentar cambiar nada, sin juzgar, sin resistirte, algo dentro de ti se aquieta. En ese silencio surge una presencia viva, una conciencia que no necesita pensamientos para existir. Y esa conciencia, eso que percibe, eres tú. No el tú que vive preocupado por el pasado o ansioso por el futuro, sino el tú que simplemente es. Esa es la entrada al portal cuántico del presente. No necesitas cruzar galaxias ni explorar dimensiones desconocidas. Solo necesitas detener la inercia mental y mirar directamente lo que está aquí, ahora. Porque el ahora no es un instante más, es el espacio donde toda la vida sucede, donde el tiempo se disuelve y donde la conciencia despierta a sí misma. En este episodio, exploraremos cómo acceder a ese portal, cómo detener la mente sin esfuerzo, cómo reconocer la presencia en medio del ruido y cómo descubrir la profundidad oculta del instante que estás viviendo. Pero primero, necesitamos comprender por qué la mayoría de las personas no puede verlo incluso cuando está justo frente a sus ojos. La mente humana es una herramienta extraordinaria. Nos permite planificar, recordar, crear, analizar y construir. Pero hay algo que casi nadie comprende. La mente no puede vivir en el presente. Su naturaleza es moverse constantemente entre lo que fue y lo que podría ser. Está programada para revivir el pasado o imaginar el futuro, pero no para permanecer en lo que es. Y aquí ocurre la gran paradoja. Buscamos paz, plenitud y significado, pero lo hacemos con una mente que solo sabe moverse en el tiempo psicológico. Esa mente te hace creer que la felicidad está en otro momento, en lo que conseguirás, en lo que entenderás, en lo que cambiarás. Pero cada vez que persigues el futuro como si fuera la solución, te alejas del único lugar donde esa paz puede manifestarse, el ahora. Eckhart Tolle lo explica con una claridad que desarma. Dice que el sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre, sino de la historia que la mente construye sobre ello. No es el momento presente el que te causa dolor, sino el pensamiento que dice, esto no debería estar pasando, esto tendría que ser diferente, yo debería estar en otro lugar. Esas frases internas son pequeñas prisiones, y cuanto más las crees, más te desconectas del presente. La mente teme el ahora, porque en el ahora pierde su poder. Cuando estás totalmente presente, sin interpretar, sin comparar, sin etiquetar, la mente deja de ser el centro, y en ese instante, su dominio se desmorona. Por eso busca constantemente distraerte, con preocupaciones, con juicios, con planes. Te susurra que el momento actual no es suficiente, que necesitas algo más, que falta algo. Y mientras la sigas escuchando, nunca podrás entrar en el portal del presente. Imagina por un momento que todo lo que piensas se detiene. No hay pasado, no hay futuro, no hay narrativa, solo tú respirando, sintiendo, observando. ¿Qué queda cuando los pensamientos se disuelven? Lo que queda es pura conciencia, no un vacío, sino una presencia viva, silenciosa y profunda. Eso es el ahora. Eso es lo que Eckhart Tolle llama el ser. El portal cuántico del presente no se abre con la mente,
se abre cuando la mente se aquieta. Y cuando entras en ese espacio de silencio, descubres algo que la mente jamás podrá comprender. Que tú no eres tus pensamientos, eres aquello que los observa. Eres la conciencia detrás de todo lo que pasa. Por eso, el camino no consiste en eliminar la mente, ni en luchar contra ella, sino en verla claramente. Observarla como un fenómeno pasajero, como una nube que cruza el cielo de la hora. Cuando puedes mirar tus pensamientos sin identificarte con ellos, cuando puedes reconocer que no eres la voz en tu cabeza, sino el que la escucha, comienzas a salir de la prisión del tiempo psicológico. Ese es el primer paso real hacia la libertad interior. Y entonces ocurre algo sorprendente. Cuanto más presente estás, más ligera se vuelve tu mente. Ya no te domina, ya no dirige tu vida. La usas cuando la necesitas, pero ya no eres su esclavo. Empiezas a experimentar una nueva forma de vivir, una en la que cada momento tiene su propia profundidad, su propia plenitud, su propia eternidad. En la próxima parte, exploraremos cómo entrar conscientemente en ese estado de presencia, no como un ejercicio intelectual, sino como una práctica viva que puedes experimentar mientras escuchas este mismo podcast. Porque el portal cuántico del presente no se abre en algún lugar lejano, se abre exactamente aquí, en el instante en el que estás escuchando estas palabras. Hasta ahora hemos comprendido que la mente vive del tiempo y que el presente, aunque siempre está aquí, permanece oculto tras el ruido constante del pensamiento. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo puedo entrar en ese estado de presencia? ¿Cómo puedo experimentar ese portal cuántico que Eckhart Tolle describe si mi mente no deja de moverse? Si mis pensamientos no se detienen? El primer paso no es hacer, sino observar. La conciencia comienza cuando reconoces que estás identificado con la mente. En el momento en que te das cuenta de que estás pensando, ya hay una parte de ti que observa el pensamiento. Esa parte que observa no juzga, no analiza, no comenta, simplemente ve. Ese es el inicio de la presencia. Empieza por detenerte unos segundos y sentir tu respiración. No necesitas controlarla ni modificarla. Solo siente cómo entra y sale el aire. La mente quizá diga, esto es muy simple, o no está funcionando. Pero no escuches a la mente. Vuelve a la sensación directa del aire moviéndose en tu cuerpo. Cada vez que haces esto, estás desplazando tu atención del pensamiento al ser. Estás entrando, aunque sea por unos instantes, en el ahora. El presente no se conquista, no se alcanza con esfuerzo. Sucede cuando dejas de resistirte al momento, cuando dejas de exigir que sea diferente, cuando no buscas escapar, cuando simplemente aceptas lo que es. En ese instante, el portal se abre. Esa apertura puede sentirse como una calma repentina, como si el tiempo se ralentizara. Tal vez percibas con más claridad los sonidos, la luz, los movimientos. Todo parece más nítido, más vivo. No es que el mundo haya cambiado, es que tú has cambiado de nivel de conciencia. Has pasado del pensamiento a la percepción pura, de la identificación con la mente al reconocimiento del ser. Eckhart Tolle dice que el momento presente es un campo de infinitas posibilidades. Cuando entras en él, el pasado deja de definirte y el futuro deja de preocupar. No porque desaparezcan las circunstancias, sino porque comprendes que ninguna situación tiene poder sobre la presencia que eres. La mente interpreta los hechos, pero la conciencia simplemente los observa. Y en esa observación surge una libertad que no depende de nada externo. Cada vez que recuerdas volver al ahora, fortaleces tu conexión con el ser. No se trata de permanecer presente todo el tiempo, sino de recordar regresar una y otra vez. Cada vez que lo haces, la mente pierde un poco de control y la conciencia gana un poco más de espacio. Este proceso, repetido a lo largo del día, se convierte en una práctica silenciosa, una meditación viva.
Puedes hacerlo en cualquier momento, al caminar, al hablar, al conducir, al comer. Siente el cuerpo desde dentro. Nota la vida que se mueve bajo la piel, la energía que sostiene cada respiración. Eso es presencia encarnada. Cuando sientes el cuerpo, sales del dominio del pensamiento y entras en el campo del ser. Este simple cambio de atención transforma por completo la calidad de tu experiencia. Ya no vives reaccionando, sino observando. Ya no estás atrapado en el tiempo, sino consciente del momento. Y esa conciencia es el portal cuántico. No se abre con conocimiento ni con fe. Se abre con atención pura. El presente no es una idea filosófica ni un concepto espiritual. Es una realidad viva, accesible, inmediata. Y aunque parezca invisible, está aquí, en este mismo instante, esperando que lo reconozcas. En la siguiente parte profundizaremos en lo que ocurre cuando permaneces en el ahora. Cómo cambia tu relación con el mundo, con los demás y contigo mismo cuando atraviesas ese portal y comienzas a vivir desde la conciencia en lugar desde la mente. Cuando empiezas a vivir desde el ahora, algo profundo comienza a transformarse en ti. No sucede de un día para otro, ni con un destello místico, sino de manera silenciosa, casi invisible, como el amanecer que ilumina poco a poco una habitación oscura. Lo primero que notas es una sensación de espacio interior. Es como si dentro de ti hubiera más amplitud, más silencio, más claridad. Las cosas siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden su peso. Las emociones llegan y se van, pero tú ya no te confundes con ellas. Empiezas a descubrir que hay una diferencia entre lo que sientes y lo que eres, que puedes observar el miedo sin ser el miedo, que puedes ver el enfado sin convertirte en él. Esa simple comprensión marca el comienzo de una nueva forma de vivir. Vivir desde la presencia no significa que las circunstancias externas se vuelvan perfectas, significa que dejas de resistirte a ellas. El sufrimiento humano surge de la resistencia, de esa voz interior que dice, esto no debería estar pasando. Pero cuando estás presente, aceptas lo que es, sin añadirle la carga mental del juicio. Y esa aceptación no es resignación, es una rendición profunda ante la realidad tal como es. En ese acto, algo se libera. La energía que antes gastabas en resistir, ahora fluye libremente. La mente, que antes era un campo de batalla, se convierte en un espacio abierto. El mundo exterior empieza a reflejar esa calma interior. Las relaciones se suavizan, las conversaciones se vuelven más auténticas, las decisiones más claras. Ya no reaccionas desde el miedo o la defensa, sino desde una conciencia más estable, más lúcida. La gente puede notar ese cambio, aunque no sepa explicarlo. Perciben una serenidad en ti, una quietud que no depende de las circunstancias. Y eso ocurre porque has tocado algo más profundo que la personalidad. Has tocado la esencia misma del ser. Cuando vives en el ahora, descubres que no hay separación real entre tú y la vida. La mente crea la ilusión de que estás aquí y el mundo está allá afuera, de que hay un yo que observa y una realidad que sucede. Pero la presencia revela que tú eres parte inseparable del flujo de la existencia. Todo lo que ves, escuchas o sientes está ocurriendo dentro del campo de la conciencia que eres. Ya no miras la vida desde fuera, la sientes desde dentro. Este reconocimiento cambia la forma en que percibes cada instante. Una simple brisa, un sonido distante, la luz sobre una pared, todo adquiere una nueva intensidad, una belleza silenciosa, porque estás completamente aquí, sin distracción, sin pasado ni futuro. Esa es la verdadera transformación cuántica de la que habla Eckhart Tolle. No es un salto físico ni una experiencia sobrenatural, sino un cambio de dimensión interior. Pasas del nivel de la mente, donde todo es ruido y tiempo, al nivel de la conciencia, donde todo es presencia y quietud. No necesitas entenderlo con palabras. Lo sabes porque lo sientes. Y una vez que lo experimentas, incluso por un segundo, ya no puedes olvidarlo. Es como si hubieras reconocido tu verdadero hogar. A medida que esta presencia se vuelve más constante, la vida comienza a fluir con una sincronía que antes parecía imposible. Situaciones que antes te parecían problemas
se disuelven por sí solas, personas y oportunidades llegan en el momento justo. No porque estés forzando nada, sino porque estás alineado con la inteligencia de la hora. En ese estado no haces desde la ansiedad, sino desde la claridad. Y tus acciones se vuelven más efectivas, más coherentes, más verdaderas. Habitar el presente es redescubrir el equilibrio natural del ser humano. No es una técnica, no es un logro, es un retorno, un regreso a lo que siempre fuiste antes de perderte en el ruido del pensamiento. Es recordar que la vida no sucede en el pasado ni en el futuro, sino aquí, en este mismo instante, donde el ser y el hacer se encuentran en perfecta armonía. En la siguiente parte, exploraremos algo aún más profundo: cómo mantenerte en ese estado de presencia, incluso cuando la mente intenta arrastrarte de nuevo hacia el tiempo, y cómo reconocer las señales sutiles que te muestran cuándo estás saliendo de la hora. Cuando comienzas a vivir más presente, la mente no desaparece. De hecho, al principio parece intensificarse, se vuelve más insistente, más ruidosa, como si temiera perder su dominio sobre ti. Y tiene razón en tener miedo, porque cada instante en el que estás verdaderamente presente, la mente pierde poder. Ella no quiere que despiertes, porque el despertar pone fin a su reinado. Por eso tratará de arrastrarte de nuevo al ruido, al pasado, al futuro, al conflicto. Te lo diré en forma de pensamientos familiares. No estás progresando. Esto no funciona. Necesitas hacer más. Tienes que resolverlo ya. La mente siempre habla desde la urgencia del tiempo. Siempre te empuja a otro momento. Siempre te promete algo que aún no ha llegado. Pero lo que Eckhart Tolle enseña es que la presencia no puede mantenerse luchando contra la mente. No se trata de vencerla, sino de verla claramente. El simple acto de darte cuenta de que estás perdido en un pensamiento ya es presencia. No necesitas hacer nada más. El error común es creer que estar presente significa tener una mente completamente silenciosa, pero el silencio absoluto no es necesario. Lo que importa es reconocer que los pensamientos van y vienen dentro de ti, como nubes cruzando el cielo. Tú eres el cielo, no las nubes. El cielo no necesita luchar contra ellas para seguir siendo cielo, solo las observa y las deja pasar. Cada vez que notas que te has perdido en la mente y regresas al ahora, estás fortaleciendo la conciencia. Es como un músculo que se desarrolla con cada regreso, no con la perfección. La práctica no es mantenerte presente todo el tiempo, sino volver una y otra vez. Ese regreso constante es el verdadero despertar. La mente te dirá que estás fallando, pero la conciencia no conoce el fracaso, solo observa, comprende y vuelve. Una de las formas más sencillas de sostener el ahora es sentir tu cuerpo. No pensar en él, sino sentirlo desde dentro, como una vibración viva. Cuando haces esto, la atención se ancla en el presente. No puedes sentir tu cuerpo en el pasado o en el futuro, solo puedes hacerlo ahora. Por eso, la sensación corporal es una puerta directa al ser. Otra forma poderosa es la observación del espacio. La mayoría de las personas solo ve los objetos, las formas, las cosas. Pero si miras atentamente notarás el espacio entre las cosas, el silencio entre los sonidos, el fondo sobre el cual todo aparece. Ese espacio no es solo físico, es también interior. Es el mismo espacio en el que surgen tus pensamientos, emociones y percepciones. Cuando tomas conciencia de ese espacio, la mente se aquieta de manera natural. No le estás controlando. Simplemente estás viendo más allá de ella. El desafío no está en el presente, sino en la identificación con la mente. Ella intentará usar cada situación para recuperar tu atención. Un conflicto, una preocupación, un deseo. Pero cada vez que logras ver la reacción sin dejarte arrastrar, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a vivir con más distancia interior, más libertad. Ya no eres un reflejo de los pensamientos, sino el testigo silencioso que los observa. Con el tiempo descubres que incluso los momentos de distracción o de confusión pueden convertirse en portales hacia la conciencia. Cuando sientes que te has perdido, no te juzgues. Simplemente observa esa sensación de estar perdido.
Esa observación ya es un regreso a la hora. No necesitas luchar contra lo que ocurre. Lo único necesario es ver lo que está ocurriendo con total presencia. A medida que sostienes este estado de atención, la mente se vuelve menos dominante. Sigue ahí, sigue cumpliendo su función práctica, pero ya no ocupa el centro. Ahora hay un espacio de quietud detrás de cada pensamiento, una presencia silenciosa que lo contiene todo. Y en ese espacio descubres que puedes actuar, decidir y hablar con una claridad mucho mayor, porque ya no eres impulsado por el miedo o la prisa, sino guiado por la conciencia misma. Sostener el ahora es una práctica viva. No se logra en un solo día ni se pierde para siempre. Es un movimiento continuo entre perderse y volver, entre pensar y observar. Y con cada regreso, el tiempo psicológico se disuelve un poco más. Entonces comprendes que la vida entera puede vivirse como una meditación, una danza entre la forma y la presencia, entre el silencio y la acción. En la siguiente parte, veremos algo esencial: cómo esa práctica de presencia comienza no solo a transformar tu experiencia interna, sino también tu energía, tus relaciones y tu forma de estar en el mundo. Porque cuando vives desde la conciencia, la vida misma responde de una manera completamente nueva. Cuando la presencia empieza a enraizarse en ti, el cambio deja de ser solo interno. Se expande hacia todo lo que te rodea. Y no es algo que decidas conscientemente, ocurre por sí mismo, de forma natural. La energía que antes se desperdiciaba en pensamientos innecesarios, en preocupaciones, en juicios, se libera y se convierte en claridad, en calma, en una nueva forma de vibrar en el mundo. Y esa vibración no pasa desapercibida. Las personas comienzan a percibir algo diferente en ti, aunque no sepan ponerle nombre. Quizá te digan que te ves más tranquilo, más presente, más luminoso. No es una metáfora. La presencia tiene un campo energético real, una frecuencia que se siente. Cuando estás anclado en el ahora, tu energía deja de ser caótica y reactiva. Se vuelve estable, armoniosa, serena. Esa estabilidad afecta a los demás, los calma, los equilibra, los invita a bajar su propio ruido interno. Así es como la conciencia se propaga, no a través de las palabras, sino a través del estado del ser. Eckhart Tolle lo explica de manera sencilla. Cada persona que vive verdaderamente desde la presencia contribuye al despertar colectivo de la humanidad. No necesita predicar, enseñar o convencer a nadie. Su sola presencia transforma el campo de conciencia compartido. Es como una vela encendida en una habitación oscura. No lucha contra la oscuridad, simplemente ilumina. Y esa luz, aunque sea pequeña, cambia por completo el ambiente. En las relaciones, este cambio se vuelve aún más evidente. Antes, cada interacción podía convertirse en un terreno de conflicto. Había reacciones, expectativas, culpas, necesidades no reconocidas. Pero cuando estás presente, todo eso comienza a perder fuerza. Ya no buscas que el otro te complete. Ya no necesitas tener razón. Ya no te defiendes de forma automática. Empiezas a escuchar de verdad, no solo con los oídos, sino con la conciencia. Escuchas el silencio detrás de las palabras, la energía detrás de los gestos, y desde ese silencio, las respuestas que surgen son más auténticas, más compasivas, más sabias. El amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en un estado del ser, una calma profunda que no depende de lo que el otro haga o diga, una aceptación total del momento tal como es. Esa aceptación abre la puerta a una conexión real, porque donde no hay juicio, hay espacio para que el otro sea. La presencia, al eliminar la necesidad de controlar o poseer, libera el amor de sus condiciones. También comienzas a notar un cambio en tu entorno. Las situaciones parecen fluir con menos fricción. Las cosas llegan en el momento adecuado. Las decisiones se vuelven más intuitivas. Ya no dependes tanto de la lógica, porque algo más profundo guía tus pasos. Es la inteligencia del presente que opera sin esfuerzo. No hay ansiedad, no hay prisa, solo una sensación de alineación. Lo que ocurre con una naturalidad que antes parecía imposible. Esa transformación no significa que todo sea siempre fácil o agradable.
Los desafíos siguen apareciendo, pero ahora los ves desde otro lugar. Ya no los vives como amenazas, sino como oportunidades para expandir aún más la conciencia. Cada situación difícil se convierte en una invitación a permanecer presente, a no dejarte arrastrar por la mente, y en esa práctica silenciosa, lo que antes te causaba sufrimiento se convierte en tu mayor maestro. Cuando vives así, la frontera entre lo espiritual y lo cotidiano desaparece. No hay un momento para meditar y otro para vivir. Todo se vuelve parte de la misma presencia. Cocinar, hablar, trabajar, caminar, respirar, todo se transforma en una expresión de la hora. La vida deja de ser una serie de cosas que haces para llegar a algún sitio y se convierte en un proceso continuo de ser. El tiempo pierde su dominio y tú recuperas el contacto con la eternidad del instante. Este estado no es una meta lejana ni una experiencia reservada para unos pocos. Es lo más natural que existe. De hecho, es lo que siempre fuiste antes de identificarte con los pensamientos, las historias y los miedos. Por eso, cuando lo reconoces, sientes una profunda familiaridad, como si algo en ti dijera, esto ya lo conocía. Y en efecto, lo conocías, porque el presente no se aprende, se recuerda. A medida que esta conciencia se expande, empiezas a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no reaccionas ante las formas, sino que ves la vida que las habita. Ya no miras desde el ego, sino desde la totalidad. Y desde ese punto, todo tiene sentido, incluso lo que antes te parecía confuso o doloroso, porque comprendes que nada está fuera del ahora, y que el ahora lo contiene todo. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta expansión de la presencia te lleva a una conexión más profunda con la vida misma, y cómo puedes sostener esa conciencia incluso en medio de los desafíos o el movimiento del día a día, sin perder tu centro interior. Llega un momento en el camino de la conciencia en el que la práctica deja de sentirse como práctica. Ya no estás tratando de mantenerte presente. Ya no estás observando tus pensamientos como un esfuerzo. Simplemente eres. La atención descansa de forma natural en el ahora, sin tensión, sin propósito, sin expectativa. Y en ese estado descubres algo asombroso. No hay un tú separado del momento presente. La frontera entre quien observa y lo observado se disuelve por completo. Solo queda la vida, desplegándose, consciente de sí misma a través de ti. Esa experiencia no es algo extraordinario. De hecho, es la cosa más sencilla del mundo. Es tan simple que la mente no puede entenderla. Siempre busca algo complejo, algo que suene elevado, algo que parezca un logro. Pero el despertar no tiene forma, ni nombre, ni técnica. Es simplemente el reconocimiento de que la vida no está ocurriendo a ti, sino como tú. La respiración, el movimiento, los pensamientos, los sonidos, todo es parte del mismo campo de conciencia. Cuando llegas a este punto, comprendes que la presencia no te separa del mundo, te une a él. No te aparta de la acción, la ilumina. No te vuelve pasivo, te vuelve lúcido. Ya no eres una persona tratando de ser espiritual, eres la conciencia misma experimentándose en forma humana. Y desde esa comprensión, cada gesto, cada palabra, cada mirada, se convierte en una expresión directa del ahora. El miedo empieza a disolverse, porque el miedo solo puede existir en el tiempo. Solo puede proyectarse en el futuro o revivir el pasado. Pero cuando estás completamente presente, el miedo no encuentra un lugar donde sostenerse. No hay amenaza, porque no hay historia, solo hay vida, aquí y ahora. Y en esa presencia pura incluso el dolor se transforma. Ya no es un enemigo, sino una energía que atraviesa y se libera. La resistencia desaparece, y con ella el sufrimiento. También desaparece la necesidad de definirte. Durante años la mente ha construido una identidad basada en el tiempo. Lo que fuiste, lo que lograste, lo que perdiste, lo que aún no eres. Pero cuando entras en la conciencia del ahora, todo eso se vuelve irrelevante. Te das cuenta de que no eres la historia que te contabas, ni los pensamientos que te describen, ni los roles que desempeñas. Eres algo anterior a todo eso. Eres la conciencia que observa el surgir y desaparecer de todas esas formas. Este reconocimiento no te vuelve indiferente a la vida. Al contrario, te vuelve más sensible, más abierto, más amoroso, porque ya no vives desde la separación. Ves la vida en todo y a ti mismo en todo lo que ves.
La flor, el viento, una sonrisa, un sonido distante, todo está impregnado de la misma conciencia que te habita. Lo que antes parecía afuera, ahora se siente íntimamente conectado contigo. La dualidad se desvanece y lo único que queda es una profunda sensación de unidad. Esa unidad no es un pensamiento ni una creencia. Es una experiencia directa, una certeza sin palabras. Es mirar el mundo sin el filtro de la mente y descubrir que todo lo que existe es una única vida expresándose de infinitas formas. Cuando vives desde ahí, la compasión surge de manera natural, porque entiendes que no hay otros, solo distintas manifestaciones del mismo ser. La vida ya no se percibe como algo que necesitas controlar o mejorar, se convierte en algo que permites, algo que fluyes, algo que abrazas. Todo lo que llega es bienvenido, porque sabes que no viene para destruirte, sino para expandirte. La mente puede no entenderlo, pero el corazón lo sabe, y en ese saber profundo descansa la verdadera libertad. Vivir en este estado no significa no tener pensamientos o emociones. Significa que los pensamientos y las emociones aparecen dentro de un vasto espacio de conciencia que no se altera. Puedes sentir tristeza sin sufrirla. Puedes actuar sin perder tu centro. Puedes estar en el mundo sin dejarte atrapar por él. Esa es la madurez espiritual. No escapar de la forma, sino reconocer la conciencia que la sostiene. Cuando esta presencia se vuelve estable, todo adquiere una nueva dimensión. El ruido cotidiano se vuelve armonía, los momentos simples se vuelven sagrados, y la vida deja de ser una secuencia de metas para convertirse en una expresión continua del ser. Ya no buscas el portal cuántico del presente, porque entiendes que tú mismo eres ese portal. El ahora no es algo a lo que entras, sino lo que siempre fuiste cuando dejaste de perderte en el tiempo. Y en ese reconocimiento final, la búsqueda termina, no porque hayas alcanzado algo, sino porque comprendes que nunca hubo nada que alcanzar. El presente siempre estuvo aquí, esperándote, silenciosamente, como una puerta abierta que jamás se cerró. En la próxima y última parte, haremos una reflexión final y conclusión sobre este viaje, integrando todo lo explorado hasta ahora y recordando cómo mantener viva la conciencia de la hora en la vida diaria. Después de recorrer todo este viaje interior, llegamos al punto donde todo comenzó, este instante. No en el tiempo, sino en la presencia. Lo que parecía un camino hacia algún lugar, hacia una meta espiritual o una comprensión más profunda, se revela ahora como un simple retorno a lo que siempre estuvo aquí. La paradoja es que no has llegado a ningún sitio nuevo, solo has despertado a lo que nunca te abandonó, la vida misma. El presente, ese espacio silencioso que muchas veces pasamos por alto, no es un fragmento de tiempo entre el pasado y el futuro. Es el fondo eterno sobre el cual todo aparece. Es el campo de conciencia en el que surgen tus pensamientos, tus emociones y todas las experiencias que llamas mi vida. Pero el presente no es una cosa, es la esencia misma de lo que eres. Cuando Eckhart Tolle habla del poder de la hora, no se refiere a una idea que debas creer, se refiere a una experiencia viva, disponible en cada respiración, en cada mirada, en cada sonido. En el instante en que dejas de resistirte a lo que es, en el momento en que sueltas la necesidad de que algo sea distinto, el ahora se revela por sí solo. Y en ese reconocimiento, el tiempo se detiene. Lo que queda es pura conciencia, pura vida. El llamado del presente es silencioso, pero constante. Siempre está ahí, esperándote detrás del ruido de la mente, detrás de la prisa, detrás del deseo. No necesitas entenderlo, solo detenerte por un momento y escucharlo. El presente no te pide nada, simplemente te invita a hacer. Cuando recuerdas esto, la vida deja de sentirse como una carrera. Cada instante se vuelve suficiente, completo en sí mismo. Ya no vives buscando llegar, porque comprendes que ya estás en casa. No necesitas alcanzar el portal cuántico de la hora, porque ese portal eres tú. Tú eres la conciencia que observa, el espacio en el que todo ocurre. Lo que estabas buscando con tanto esfuerzo era en realidad quien busca.
La verdadera transformación no consiste en añadir nada nuevo a tu vida, sino en ver lo que siempre estuvo ahí, libre del velo del pensamiento. Y cuando ves desde ese lugar, todo cambia sin que nada externo tenga que hacerlo. La calma reemplaza la urgencia, la gratitud reemplaza la carencia, la comprensión reemplaza el miedo. Vivir desde la presencia no es un estado especial reservado a unos pocos. Es el estado natural del ser humano cuando deja de identificarse con la mente. Es la conciencia misma reconociéndose a sí misma. Y aunque las palabras puedan señalarlo, solo el silencio lo revela por completo. Así que, mientras termina este episodio, no lo tomes como un cierre, sino como un comienzo, un recordatorio de que el ahora no necesita ser buscado, solo notado. Mientras escuchas el sonido de tu respiración, mientras sientes el peso de tu cuerpo aquí y ahora, recuerda, esto es la vida, esto es el ser, esto es el portal cuántico del presente. No hay nada que alcanzar, porque ya estás en lo que siempre buscaste. Solo permanece, solo observa, solo sé.